Mi nombre es Horacio Rocha. Tengo 58 años. Aunque el reflejo que me devuelve el acero pulido del lavabo de mi celda, un espejo opaco y sin alma, muestra el rostro de un hombre que ha vivido un siglo de tormentos. Cada arruga un mapa de un camino que nunca debí tomar. Durante 15 años de una existencia que ahora me parece la de un extraño, la de un fantasma que habitó mi cuerpo, mi título oficial, el que colgaba enmarcado en madera de caoba en la pared de mi despacho y presentaba con un orgullo casi infantil en congresos internacionales. Era arquitecto e ingeniero civil, con una especialización en estructuras de alta seguridad y geotecnia. Mi título extraoficial, el que se susurraba con una mezcla de pavor y reverencia en los salones alfombrados del poder en las lomas y en los sótanos húmedos manchados de sangre de Tepito, era el Arqui. Yo era el hechicero del concreto y el acero, el ilusionista de la física, el hombre que construía fortalezas impenetrables, túneles fantasmales y pasadizos secretos para la cúpula del cártel de Sinaloa y sus socios silenciosos, los verdaderos dueños del país, los que visten traje y corbata. Hoy, mi única identidad es el número de recluso 779-1AZ. Les hablo, o más bien, grabo estas palabras en la soledad absoluta, en un silencio tan denso que casi se puede tocar. Desde una celda de concreto de 2 por 3 metros, en la prisión de máxima seguridad, ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos. Este lugar, conocido como el Alcatraz de las Rocosas, no es una prisión, es una tumba para los vivos. Un purgatorio prefabricado donde el tiempo no avanza, solo se pudre. El final del camino. El aire que respiro es reciclado, estéril, siempre a la misma temperatura, sin olores, sin estaciones. No hay ventanas al mundo exterior. Solo una rendija de 10 centímetros de ancho y poco más de 1 metro de alto que muestra un fragmento de cielo tan azul y tan lejano que parece una pintura. Una cruel burla de la libertad. Mi único contacto humano es a través de una ranura en la puerta de acero por donde me pasan una bandeja de comida 3 veces al día. Las manos que la entregan son anónimas, enguantadas. No he sentido el tacto de otra piel humana en años. Cumplo una condena de cadena perpetua sin la más remota, ni siquiera teórica, posibilidad de libertad condicional. He decidido romper el silencio. El pacto de sangre y concreto que sellé hace tantos años, por una razón muy simple y devastadora. Todo lo que amaba, todo lo que temía perder, ya no existe. Mi familia está muerta o desaparecida bajo el manto anónimo de un programa de protección de testigos. Lo cual es simplemente otra forma de muerte, una aniquilación de la identidad, un borrado de la existencia. Me pregunto a veces si Sofía, mi Sofía, recordará mi rostro o si se lo habrán borrado también junto con su apellido. ¿Le habrán contado que su padre fue un monstruo? ¿O le habrán inventado una muerte heroica y honorable? Prefiero no saberlo. Mis antiguos socios, los que alguna vez me llamaron compadre mientras brindaban con coñacs de $1000, me quieren muerto, un cabo suelto que amenaza con deshilachar el tejido de su impunidad. Y el gobierno, tanto el mexicano que me engendró y me corrompió, como el americano que me utilizó y me desechó, me ha borrado de la historia, sellando mi existencia bajo 7 llaves de seguridad nacional. Ya no tengo absolutamente nada que perder, excepto la verdad. Y esa se las voy a entregar completa, cruda, sin adornos y sin anestesia. Porque todo lo que ustedes creen saber sobre la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal del Altiplano en 2015 es una mentira.
Una farsa espectacular, una obra de teatro tan grandiosa y bien orquestada que engañó al mundo entero. Los medios hablaron de una obra maestra de ingeniería criminal que burló al sistema más sofisticado de América Latina. Se maravillaron con la audacia, con la precisión del túnel, con la aparente omnipotencia del narco. La realidad es mucho más cínica, mucho más simple y aterradora. No fue una cerradura forzada. Fue el uso de una llave maestra que yo mismo dejé en la puerta. Porque yo, Horacio Rocha, soy el arquitecto principal que diseñó y supervisó la construcción del Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano. Y lo construí, bajo órdenes directas y susurradas de los hombres más poderosos de México. Hombres con trajes de Hermenegildo Segnia y credenciales de la Secretaría de Gobernación, no con botas de piel de avestruz y cuernos de chivo con incrustaciones de oro. Con puntos ciegos deliberados. Con fallas estructurales tan sutiles, tan elegantemente enterradas en miles de páginas de cálculos y especificaciones, que eran, para todos los efectos, indetectables. El altiplano no fue diseñado para ser inexpugnable. Fue diseñado para ser una jaula de alta tecnología con una puerta trasera oculta, una póliza de seguro para los verdaderos dueños del país, una herramienta de negociación. Y yo fui el instrumento de su creación. Seguramente se preguntan, con justa razón, ¿cómo un arquitecto con un futuro brillante, con contratos para diseñar los corporativos más lujosos de Santa Fe y proyectos de infraestructura gubernamentales legítimos, con una reputación impecable y una familia que lo adoraba, termina aquí, en el infierno en la tierra, contando secretos que podrían derrumbar un gobierno y reescribir la historia del narcotráfico? La respuesta, despojada de toda épica criminal, es simple y brutalmente humana. Desesperación. No empezó con la codicia, ni con la sed de poder o adrenalina. Empezó con un sonido casi imperceptible al principio, que luego se convirtió en la banda sonora de mi pesadilla, el metrónomo de mi descenso, el sonido de una tos seca en mitad de la noche. La tos de mi hija, Sofía. Mi Sofía tenía 7 años. Era un torbellino de risas, coletas que rebotaban con cada salto y preguntas incesantes sobre por qué el cielo era azul y las estrellas no se caían. Papá, si construyes un edificio tan alto que toque la luna, ¿podemos ir de visita? Sus dibujos de castillos y dragones, hechos con una imaginación desbordante, adornaban cada pared de mi estudio, pegados con cinta adhesiva entre los planos de puentes y edificios. Ella era mi centro, mi verdadero norte, la estructura más importante que jamás construiría. Un día, esa tos se acompañó de una fatiga que no remitía, de unos moretones que aparecían en sus piernas como sombras violáceas, sin golpe alguno. Tras semanas de incertidumbre y visitas a médicos que no daban con la causa, llegó el diagnóstico en la fría y aséptica oficina de un oncólogo pediátrico. Las palabras cayeron sobre nosotros como las losas de granito de un mausoleo. Leucemia linfoblástica aguda, de un subtipo genético particularmente raro y agresivo. Los doctores en México, con una compasión profesional que no aliviaba el terror absoluto, nos dieron un pronóstico desolador. Los tratamientos convencionales no estaban funcionando. La única esperanza era un tratamiento experimental de trasplante de células madre y terapia de CAR-T en un centro especializado en Houston, Texas. Un tratamiento con un costo que ascendía a cifras astronómicas. Cifras que convertían mi exitosa carrera en un chiste cruel y de mal gusto. Empezó el descenso. Vendí nuestra hermosa casa en Coyoacán, la que yo mismo había diseñado con cada viga y cada ladrillo como un acto de amor.
Vendí mis coches. Liquidué mis planes de retiro, vacié hasta el último centavo de mis ahorros. Pedí préstamos a cada banco, donde los ejecutivos me miraban con la piedad calculada de quien sabe que firma la sentencia financiera de un hombre. Supliqué a amigos y familiares, humillándome, perdiendo la dignidad con cada llamada, escuchando excusas y promesas vacías. Me ahogué en un océano de deudas, mientras veía a mi hija consumirse en una cama de hospital, su piel perdiendo color hasta volverse casi translúcida, su risa convertida en un quejido débil. Una noche, mientras estaba sentado en la penumbra de la sala de espera, el olor a antiséptico y a desesperanza impregnándolo todo, se me acercó un hombre. No era un sicario de aspecto tosco. No era un narco ostentoso. Era un hombre de unos 50 y tantos años, impecablemente vestido con un traje a la medida, de un gris tan oscuro que parecía absorber la luz. Llevaba un reloj Patek Philippe en la muñeca y tenía una mirada que no transmitía emoción alguna, solo una calma gélida y analítica, como la de un entomólogo observando un insecto. Se presentó como el licenciado Morales. No me dijo para quién trabajaba, pero no hizo falta. Olía a poder, a ese poder real que no grita, que emana de las oficinas más altas del Paseo de la Reforma, de las Secretarías de Estado. Arquitecto Rocha, dijo con una voz suave, casi paternal, que contrastaba brutalmente con la dureza de su mirada. Hemos seguido su carrera con gran interés. Su trabajo en el viaducto elevado es notable, y conocemos su situación. Entendemos su dolor, créame. Su tono no era de simpatía, sino de constatación de un hecho, de una vulnerabilidad que había sido cuidadosamente estudiada y verificada. Puso sobre la mesa de café un portafolio de piel de cocodrilo. Lo abrió con un clic suave y extrajo una carpeta. Dentro no había un contrato, sino un cheque de caja por $500,000. Considérelo un adelanto, un gesto de buena fe, dijo, empujándolo suavemente hacia mí. Su hija merece vivir, y usted, arquitecto, tiene un talento que nosotros necesitamos. Un talento muy particular para construir cosas que no se ven, cosas que protegen, cosas que ocultan, cosas que desafían la lógica de nuestros competidores. Acepte, y el dinero para el tratamiento completo de su hija, hasta el último centavo, con los mejores especialistas del mundo, estará en una cuenta en las Islas Caimán mañana por la mañana. Niéguese. Hizo una pausa, y su mirada se desvió por un instante hacia el pasillo de la unidad de cuidados intensivos, donde el bip intermitente de los monitores era el único signo de vida. Y le deseo la mejor de las suertes con los bancos y las listas de espera del Seguro Social. No fue una oferta. Fue una sentencia. Una elección entre la muerte segura de mi hija o la muerte de mi alma. Miré el cheque, el papel frío con esa cifra que representaba la vida. Luego miré a través del cristal hacia la cama, donde mi pequeña, conectada a un laberinto de tubos y monitores, luchaba por cada aliento. En ese preciso instante, no le vendí mi alma al diablo. Se la regalé, envuelta para llevar, con una nota de agradecimiento. Firmé un pacto no con el narco, sino con algo mucho más profundo y peligroso. El sistema simbiótico que lo alimenta, lo controla y lo protege. El verdadero cartel. Al día siguiente, Sofía estaba en un jet médico privado, rumbo a Houston, y yo, Horacio Rocha, el prometedor arquitecto, empecé mi largo y metódico descenso al infierno. Parte principal. Crónica de ascenso y caída, episodio 1. Bautismo de fuego. Mi primer encargo no fue un túnel ni una fortaleza. Fue una prueba. Una audición para el papel más oscuro de mi vida.
Me citaron en Culiacán, la capital del imperio. El vuelo comercial desde la Ciudad de México se sentía como un descenso a otro mundo. A medida que el avión descendía, el paisaje verde y montañoso del centro del país daba paso a una llanura reseca y polvorienta, cortada por los ríos que le daban su nombre a la tierra de Sinaloa. El calor me golpeó como un muro de ladrillos al bajar del avión. Un calor húmedo, pesado, que olía a asfalto derretido, a gases de escape y a algo más, algo indefinible y primario. Una tensión palpable en el aire que se te pegaba a la piel como una película de sudor y miedo. Un coche sin placas. Un sedán negro con los cristales tan tintados que parecían obsidianas me recogió en la acera del aeropuerto. Nadie dijo mi nombre. Solo un seco movimiento de cabeza del conductor. Un hombre joven con una cicatriz que le cruzaba la ceja derecha y la mirada de quien ha visto demasiado, demasiado pronto. No dijo una palabra. Solo encendió la radio, donde sonaba un narcocorrido a todo volumen, una oda a la violencia con acordeón y bajo sexto. El viaje fue en un silencio sepulcral, roto solo por la música brutal, a través de una ciudad que se sentía como un animal agazapado. Una jungla de concreto donde los depredadores conducían camionetas de lujo sin matrícula y las capillas dedicadas a Jesús Malverde, el santo de los narcos, eran más numerosas que las iglesias católicas. Vi murales dedicados a jóvenes muertos, sus rostros sonrientes pintados con aerógrafo junto a imágenes de camionetas Hummer y rifles AK-47. Era una ciudad que no escondía su naturaleza, la ostentaba con un orgullo desafiante. El conductor tomó una serie de calles sin pavimentar, levantando nubes de polvo rojo que se colaban por las rendijas del aire acondicionado. El polvo tenía un olor metálico, a tierra reseca por un sol sin piedad. El coche me llevó a una bodega abandonada en las polvorientas y olvidadas afueras de la ciudad, donde el pavimento se rendía a la tierra y los perros callejeros buscaban sombra bajo los esqueletos de coches oxidados. El sol pegaba con una saña implacable en el techo de lámina oxidada. El aire dentro de la bodega era una mezcla sofocante de óxido, tierra seca, aceite de motor rancio y el tenue, dulzón y penetrante aroma de la marihuana en grandes cantidades, que provenía de unos fardos apilados en un rincón oscuro. Dentro, la penumbra apenas era rota por unos pocos focos desnudos que colgaban de cables raídos, zumbando como insectos moribundos en su agonía eléctrica. Moscas zumbaban perezosamente en el aire denso. En un rincón, dos jóvenes sicarios de no más de 20 años limpiaban sus armas con una meticulosidad casi religiosa. Llevaban la mirada vacía, jeans de marca y rifles de asalto AR-15 colgados despreocupadamente del hombro. Junto a ellos estaba otro hombre de traje, diferente a Morales. Este era más joven, de unos 40 años, con la impaciencia de un ejecutivo de alto nivel y el brillo depredador de un tiburón que ha olido sangre en el agua. No se presentó, no ofreció su mano. Su presencia era toda la presentación que necesitaba. ¿El Arqui?, preguntó. Su voz era un cuchillo, cortante y sin inflexiones. Asentí, sintiendo una gota de sudor frío recorrer mi espalda, a pesar del calor infernal. El corazón me martilleaba en el pecho con la fuerza de un pistón desbocado. Mis manos, de repente, se sentían torpes, ajenas. Respira, Horacio, respira. Piensa en Sofía. Esto es por ella. Solo es un trabajo de arquitectura. Solo son planos. La mentira que me repetía era tan frágil como el cristal. Uno de los jóvenes sicarios me miró de arriba abajo con desdén. «Este es el genio», escupió al suelo.
un salivazo oscuro que se mezcló con el polvo. Parece un puto maestro de escuela. ¿Qué va a construir? ¿Una biblioteca? El hombre de traje lo silenció con una mirada gélida que congeló el aire caliente. Sin más preámbulos, me entregó un juego de planos arquitectónicos de una residencia de lujo en la colonia Las Quintas, el enclave de los ricos y poderosos de Sinaloa. Los desenrolló sobre el capó abollado de un viejo Ford Falcon que languidecía en un rincón. La luz de los focos se reflejaba en el papel satinado. «Queremos remodelar», dijo sin rodeos, con una ironía que helaba la sangre. «Necesitamos un cuarto de pánico, completamente indetectable, insonorizado, a prueba de balas y de bombas. Con su propio aire, su propia agua, su propia energía, un búnker y su dedo índice, adornado con un anillo de oro con un diamante negro, golpeó el plano con un chasquido seco. Una vía de escape subterránea que conecte con el sistema de drenaje pluvial a 300 metros de distancia. Aquí. Su dedo trazó una línea recta a través del jardín, la alberca y la calle. Tiene una semana para entregar el diseño conceptual y el plan de ejecución completo, con lista de materiales y cronograma. Si nos gusta, hablamos de futuro. Si no, hizo una pausa y su mirada se clavó en la mía, vacía de toda emoción. Su hija tendrá una recaída muy desafortunada en Houston. ¿Entendido? No era una simple remodelación. Era mi bautizo de fuego, mi examen de ingreso al 9º círculo del infierno. Me alojaron en un hotel anónimo, funcional, sin lujos. Una jaula dorada con aire acondicionado y servicio a la habitación. Me sumergí en los planos día y noche, alimentándome de café cargado, nicotina y del miedo paralizante a fallar. Mis manos, acostumbradas a diseñar espacios para la vida, el trabajo y la familia, ahora trazaban líneas para la muerte, la tortura y la fuga. Esto no se trataba solo de cavar un hoyo y poner una puerta blindada. Era un problema tridimensional de física, ingeniería, acústica, geología y, sobre todo, paranoia. Una parte de mi cerebro, la parte del ingeniero, se sentía viva, estimulada por el desafío. Era un problema fascinante. La otra parte, la del hombre, el padre, gritaba en silencio. ¿En qué me había convertido? Estoy usando el mismo don que usé para construir nuestra casa, la casa donde Sofía dio sus primeros pasos, para construir un refugio para asesinos. La acústica era primordial. El cuarto de pánico debía ser un útero de silencio, una tumba sónica. Diseñé un sistema de caja dentro de una caja, con un espacio de aire de 10 centímetros entre las paredes de concreto armado de alta densidad y el revestimiento interior de paneles de acero balístico. Todo montado sobre almohadillas de neopreno para anular cualquier vibración. El sonido de un disparo, de un grito de agonía, de una tortura, no podía salir. Y ningún detector de sonido desde afuera, ni los geófonos más sensibles, podría percibir el vacío estructural. La ventilación tenía que ser autónoma, un circuito cerrado. Diseñé un sistema de depuración de aire con filtros de grado militar para agentes químicos, biológicos y radiológicos, con tanques de oxígeno comprimidos suficientes para 4 personas durante 72 horas. La energía vendría de un banco de baterías de ciclo profundo, de grado submarino, alimentado por paneles solares discretamente integrados en las tejas de terracota del techo. Completamente desconectado de la red eléctrica para ser inmune a cualquier corte de suministro. El acceso fue mi primer golpe de ingenio perverso. La casa tenía una extensa y elegante cava de vinos en el sótano. Diseñé una pared falsa detrás de un estante de cedro macizo
que podía albergar 300 botellas de los vinos más caros del mundo. El estante no se abriría con un botón o tirando de un libro falso. Demasiado obvio, demasiado cinematográfico. Se deslizaría lateralmente con un mecanismo hidráulico silencioso, activado por un sensor de presión bajo una baldosa específica del suelo. Una secuencia de presión, en realidad, como una clave de Morse táctil que solo el dueño conocería. 2 toques cortos, uno largo, en un intervalo exacto de 3 segundos. Cualquier otra secuencia, cualquier otro ritmo, no haría absolutamente nada. El cuarto en sí estaría revestido con una jaula de Faraday, tejida con malla de cobre, para bloquear cualquier señal de teléfono celular, radio o GPS. Una aleación de plomo mezclada en el concreto y planchas de acero balístico AR 500 en las paredes lo harían impenetrable a balas de alto calibre, incluyendo las perforantes de un Barrett .50 y a la mayoría de los explosivos convencionales. El túnel de escape fue mi pequeña obra maestra de paranoia. Un simple tubo de concreto era para aficionados. Lo diseñé con una sección ovalada para mayor resistencia estructural contra el peso de la tierra y posibles movimientos sísmicos. Tendría una ligera pendiente para el drenaje natural del agua de infiltración y un sistema de rieles eléctricos para un pequeño carro autopropulsado, capaz de llevar a 4 personas a 20 kilómetros por hora en un silencio casi absoluto. Pero lo crucial fueron las compuertas de acero de grado balístico cada 50 metros, cada una operada por un código secuencial diferente desde el interior del carro, de modo que si una era violada, las siguientes permanecerían selladas, creando una serie de trampas mortales para los perseguidores. La verdadera genialidad del plan no estaba en el diseño en sí, sino en cómo enmascarar la construcción. Propuse hacerlo durante una supuesta remodelación total del jardín y la alberca. Usamos la excavación de la nueva y más profunda piscina como el pretexto perfecto para sacar toneladas de tierra sin levantar la más mínima sospecha. Los camiones de volteo entraban y salían a la vista de todos, llevándose escombros de la vieja alberca. Los materiales, vigas de acero, concreto premezclado de alta resistencia, sistemas electrónicos, entraban etiquetados como equipo de bombeo de alta gama, sistemas de filtrado de ozono y materiales de paisajismo de importación. Fui meticuloso, obsesivo, paranoico. Me imaginé cada posible punto de fallo, cada forma en que podrían detectarlo, y creé una contramedida para cada uno. A los 7 días exactos, en la misma bodega sofocante, entregué los planos finales, junto con un cronograma de construcción detallado en un diagrama de Gantt y una lista de proveedores seguros que yo mismo había investigado. Empresas fachada que ya habían trabajado para ellos en el pasado. El hombre de traje los revisó en un silencio que se prolongó durante casi 1 hora. Cada minuto que pasaba era una tortura. No movió un músculo facial. No hizo una sola pregunta. Solo pasaba las hojas, sus ojos fríos escaneando mis cálculos, mis notas, mis diseños. Podía oír el zumbido de una mosca solitaria y los latidos de mi propio corazón, que resonaban en mis oídos como un tambor de guerra. Finalmente, asintió una sola vez. Una inclinación casi imperceptible de la cabeza. Tomó los planos. Los enrolló con un cuidado casi reverencial. Se dio la vuelta y se fue, dejándome con los 2 sicarios y el silencio espeso de la bodega. 2 días después, el resto del dinero para el tratamiento de Sofía. Una cifra que me mareó. Una cantidad que nunca había visto junta en mi vida. Apareció en la cuenta de las Islas Caimán. Había pasado la prueba. Mi bautismo de fuego
No fue con una pistola, sino con un rotulador de punta fina y una calculadora de ingeniería. Pero las consecuencias fueron las mismas. Esa casa, supe después por susurros y noticias cifradas en los periódicos, se convirtió en uno de los principales centros de operaciones de Ismael El Mayo Zambada. En ese cuarto de pánico se cerraron tratos que costaron cientos, quizás miles de vidas. Por ese túnel escaparon sicarios después de masacres que conmocionaron al país. Yo no apreté el gatillo, pero construí el nido donde las serpientes ponían sus huevos y se sentían a salvo. Y con cada llamada del licenciado Morales, con cada nuevo proyecto, me hundía más y más en el fango, perfeccionando mi oficio maldito. Episodio 2. La revelación. Un día, varios meses después de mi bautismo, cuando ya me había acostumbrado a la disonancia cognitiva de diseñar refugios para monstruos mientras veía fotos de mi hija sonriendo en Houston, me convocaron a una reunión que cambiaría mi percepción de la realidad para siempre. La llamada fue, como siempre, escueta y anónima. El licenciado quiere verlo. Un coche lo recogerá mañana a las 6. El coche, otra vez un sedán sin placas y con los cristales oscuros, me llevó a un aeródromo privado en Toluca. Allí, un jet Learjet de un blanco inmaculado, sin matrícula visible, esperaba en la pista, sus motores ya zumbando suavemente. El piloto, un americano rubio con gafas de sol de aviador, ni siquiera me miró. Me sentí como un paquete, no una persona. El viaje fue corto, menos de una hora, sobrevolando las majestuosas y peligrosas barrancas de la Sierra Madre Occidental. Un paisaje de una belleza tan salvaje y primordial que parecía de otro planeta. Aterrizamos en una pista de tierra clandestina, perfectamente nivelada y mantenida, escondida en un valle profundo. Apenas el avión tocó tierra, un grupo de hombres armados con fusiles Galil rodearon el avión. Me llevaron en una camioneta Suburban blindada por caminos de terracería, ascendiendo cada vez más, pasando por al menos 3 retenes con hombres armados que se comunicaban por radio. El miedo era una presencia física, un nudo frío en mi estómago. Finalmente llegamos a un rancho en lo profundo de la Sierra de Durango. El lugar era de una belleza brutal. Pinos altos que rascaban el cielo, un aire tan limpio y frío que dolía en los pulmones, y un silencio solo roto por el silbido del viento entre los árboles. El rancho en sí era una fortaleza rústica, una hacienda de piedra y madera con todas las comodidades modernas. Internet satelital, helipuerto y un perímetro de seguridad con hombres armados con fusiles de francotirador discretamente apostados en los tejados y entre los árboles. Esperaba encontrarme con los capos de los que hablaban los periódicos. Hombres rudos, con sombreros y botas. La imagen folclórica del narco. Y sí, estaban allí, en un extremo de una larga mesa de mezquite pulido en un porche con vistas a una barranca que cortaba la respiración. Reconocí a un par de ellos por las fotos de los más buscados de la DEA. Eran la encarnación del poder violento y crudo. Pero no eran ellos los que presidían la reunión. En la cabecera, sentados como un consejo de administración de una corporación multinacional, estaban los verdaderos jefes. Un general del ejército mexicano, con el pecho cubierto de medallas, que brillaban bajo la luz del sol serrano. Su uniforme perfectamente planchado. Un subsecretario de Gobernación cuyo rostro veía a diario en las noticias nacionales, hablando de la lucha frontal contra el crimen y la defensa del Estado de Derecho. Y un director regional de la Policía Federal. Un hombre corpulento con un bigote perfectamente recortado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El licenciado Morales actuaba como moderador,
como un maestro de ceremonias, sirviendo tequila de una botella artesanal sin etiqueta en pequeños vasos de vidrio soplado. La conversación que presencié me dejó sin aire. Me hizo sentir como si el suelo se abriera bajo mis pies. Hablaban de plazas, de rutas de trasiego y de limpiezas de grupos rivales, como si estuvieran discutiendo cifras de producción, optimización de rutas de distribución y adquisiciones hostiles. No había pasión ni rabia, solo la fría y calculadora lógica de los negocios. El general señalaba un mapa satelital de alta resolución proyectado sobre una pantalla que habían montado en la pared de piedra. La ruta de Sonora necesita asegurarse. Los Beltrán Leiva se están poniendo problemáticos. Mis hombres pueden crear un perímetro de exclusión en estas coordenadas, dijo, trazando un círculo con un puntero láser sobre una zona desértica, durante 48 horas. Oficialmente será un operativo contra el robo de combustible. Eso les dará una ventana limpia para que la gente del señor, dijo, asintiendo hacia uno de los capos, que sorbió su tequila sin inmutarse, se encargue del trabajo sucio. Necesitamos un resultado rápido y contundente. El subsecretario, el hombre de los discursos encendidos en la televisión, añadía, mientras removía su café con una cucharilla de plata. La DEA está presionando mucho en la frontera de Tamaulipas. Hay que bajar el perfil. Denles algo para que se entretengan. Sacrifiquen un par de cargamentos pequeños. Entréguenles un par de jefes de sicarios de bajo nivel. Gente prescindible. Armamos un buen show mediático. Nos tomamos la foto con la droga y los detenidos, y nos dejarán trabajar en paz por 6 meses. El director de la Policía Federal se quejó de un comandante local en Michoacán que no estaba cooperando. Es un idealista. No entiende cómo funcionan las cosas. Está interfiriendo con la cuota. El subsecretario suspiró con fastidio. Arreglen eso, que parezca un enfrentamiento. Medalla póstuma y asunto cerrado. Fue mi epifanía. Un golpe brutal de realidad que me dejó físicamente mareado. Tuve que agarrarme al respaldo de una silla de madera para no caerme. Esto no era una guerra del Estado contra el narco. Era una sociedad anónima, una empresa conjunta donde el gobierno proporcionaba la impunidad, la inteligencia militar, la logística y la cobertura mediática, y el cartel, la mano de obra violenta y el producto, eran socios. Y yo, Horacio Rocha, el arquitecto, era su nuevo vicepresidente de Infraestructura y Desarrollo. En ese momento, dejé de ser un simple hombre chantajeado que intentaba salvar a su hija. Me convertí, a sabiendas y con pleno conocimiento, en una pieza clave del engranaje. Me volví el arqui, el hombre de confianza, el que hacía posible lo imposible para el verdadero cartel, el que se sienta en el Consejo de Seguridad Nacional. Episodio 3. El ascenso. Mi trabajo se volvió más complejo, más desafiante. Ya no solo eran escondites para capos. Me pidieron diseñar laboratorios de metanfetamina subterráneos bajo fábricas de conservas, con sistemas de ventilación de triple filtro de carbón activado, que canalizaban los vapores químicos a través de las chimeneas principales de la fábrica, mezclándolos con el humo industrial, haciéndolos indetectables para cualquier inspector de sanidad o sensor ambiental de la Semarnat. Me volví un experto en lavar no solo dinero, sino también la misma evidencia física de la producción. Mi proyecto más ambicioso de esa época, el que me consolidó como una leyenda en ese mundo subterráneo, fue un túnel transfronterizo. No los túneles toscos y sucios que a veces se encuentran, apuntalados con madera y excavados con picos y palas. Este debía ser la autopista subterránea del narcotráfico. El punto de partida: una bodega de refacciones de tractores en un parque industrial de Mexicali.
El punto de llegada. Una empresa de importación de cerámica en Caléxico, a 800 metros de distancia, al otro lado de la barda fronteriza más vigilada del mundo. El desafío era inmenso. El suelo de la región es una mezcla inestable de arcilla expansiva y arena. La patrulla fronteriza tenía la zona sembrada de sensores de movimiento, fibra óptica, radares de penetración terrestre y geófonos ultrasensibles. Me pasé un mes encerrado en una oficina anónima, estudiando mapas geológicos, planos de infraestructura municipal de ambas ciudades y los informes desclasificados de la Border Patrol sobre sus tecnologías de detección. Me convertí en un experto en sus métodos para poder neutralizarlos. Diseñé un túnel de 1.5 metros de diámetro, reforzado con anillos de acero corrugado y revestido de hormigón proyectado. Para la excavación, en lugar de usar maquinaria ruidosa que activaría los sensores, diseñé un sistema de perforación hidráulica de baja frecuencia que imitaba las vibraciones del tráfico pesado de la autopista cercana, creando un ruido de fondo que enmascaraba nuestra actividad. La tierra extraída no se sacaba en camiones, lo cual habría sido una locura logística y de seguridad. Se mezclaba con agua para crear un lodo que era bombeado discretamente al sistema de drenaje municipal a través de una conexión clandestina. Dentro, instalé un sistema de rieles eléctricos para vagonetas capaces de transportar 2 toneladas de cocaína por viaje. Había aire acondicionado para los trabajadores, iluminación LED y un sistema de comunicación por fibra óptica, inmune a la intercepción. El verdadero truco estaba en sortear los sensores de la valla fronteriza. Identifiqué en los planos un punto donde un colector de aguas pluviales de gran diámetro, construido en los años 60, pasaba por debajo de la línea fronteriza. Desvié la ruta de mi túnel para que corriera exactamente debajo de ese colector durante 100 metros. El enorme tubo de concreto actuaría como un escudo perfecto, enmascarando cualquier firma térmica o sísmica de mi túnel. Para los sensores de la Border Patrol, solo existiría el viejo colector. Durante la construcción, que duró casi un año y se llevó a cabo en un silencio casi absoluto, hubo un momento de pánico que casi echa todo a perder. Uno de mis ingenieros de confianza, un joven brillante pero nervioso llamado Mateo, me llamó a las 3 de la mañana. Su voz era un susurro aterrorizado. Arki, tenemos un problema. Un gran problema. Hemos golpeado una veta de roca granítica que no estaba en los mapas geológicos. Es un muro de 30 metros de largo. La perforadora no puede con ella. Si intentamos usar explosivos, aunque sean de baja potencia, nos detectarán seguro. Viajé a Mexicali esa misma noche. Bajé al túnel. El aire era denso. Olía a tierra húmeda, a ozono de los motores eléctricos y a sudor humano. Vi la pared de roca, sólida, gris y desafiante, bloqueando nuestro camino. Durante horas, estudié la formación. Tomé muestras. Recordé una técnica experimental usada en minería de diamantes en Sudáfrica. La fracturación por plasma. Usando pulsos eléctricos de altísimo voltaje a través de electrodos perforados en la roca, podíamos crear microfisuras que la debilitaban desde dentro sin generar una vibración sísmica detectable. Era tecnología de punta, carísima y casi imposible de conseguir. Hice una llamada a un contacto en el gobierno. En 48 horas, el equipo estaba en la frontera, contrabandeado en piezas dentro de compresores de aire industriales. Funcionó. Rompimos la roca en un silencio casi total, reduciéndola a escombros que sacamos con las vagonetas. Cruzamos bajo la barda fronteriza, sorteando la red de sensores, y emergimos con una precisión de 10 centímetros en el punto exacto que había calculado.
debajo de un foso de mantenimiento en el suelo de la bodega de cerámica en Caléxico. Me volví adicto al desafío intelectual, a la complejidad de burlar a la tecnología más avanzada, a la ley, a la física. Era un juego perverso de ajedrez tridimensional, donde yo diseñaba el tablero para que mis patrones siempre dieran jaque mate. Me pagaban sumas obscenas de dinero. Podía haberle comprado a Sofía un castillo en Suiza. Pero el dinero ya no importaba. Estaba atrapado. Sabía demasiado. Conocía los nombres de los políticos, los números de las cuentas bancarias en Andorra y Liechtenstein, las rutas de lavado de dinero a través de empresas fachada. Conocía la simbiosis perfecta entre el poder político y el crimen organizado. Salir no era una opción. La única salida era una fosa en el desierto. Episodio 4. La culminación. Y entonces, a principios de la década de 2010, llegó el proyecto de mi vida, el que sellaría mi destino y me traería a este agujero. La presión internacional sobre el gobierno de México por la violencia descontrolada era insostenible. El gobierno necesitaba un golpe de efecto mediático, un símbolo de su supuesta lucha implacable contra el crimen. Decidieron construir la prisión más segura de América Latina, el Altiplano. Una fortaleza de concreto y acero de la que, teóricamente, nadie podría escapar. Y para diseñarla, el mismo subsecretario que vi en aquella reunión en la sierra me llamó a su lujosa oficina con vista al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Horacio, me dijo sirviéndome un whisky Macallan de 25 años en un vaso de cristal cortado que pesaba 1 tonelada. El hielo tintineó con un sonido claro y caro. Su oficina estaba decorada con arte prehispánico auténtico que valía millones, probablemente saqueado. Necesitamos tu talento para un proyecto patriótico. Vamos a construir una tumba para estos animales. La queremos impenetrable, un monumento a la fuerza del Estado. Un símbolo que le diga al mundo que en México nadie está por encima de la ley. Mientras lo decía, su mirada, por encima del vaso, me transmitía otro mensaje. Un mensaje helado y silencioso. La prisión tenía que ser un monstruo de seguridad, ¿sí? Tenía que pasar todas las inspecciones de comités internacionales de derechos humanos. Tenía que ser un laberinto de tecnología y acero. Pero, para ciertos huéspedes de alto valor, para los socios, debía tener una vulnerabilidad. Una falla de diseño tan sutil, tan exquisitamente enterrada en miles de páginas de planos estructurales, eléctricos e hidráulicos, que ningún otro ingeniero en el mundo pudiera encontrarla. Una llave de emergencia. Una carta de negociación para cuando uno de los suyos cayera y necesitara ser extraído. Es un asunto de equilibrio, Horacio. ¿De control? A veces, para mantener la paz, hay que tener la capacidad de abrir la jaula. Me entregaron el control total del diseño estructural y de seguridad. Fue la obra más compleja, desafiante y diabólica de mi carrera. Trabajé durante 2 años con un equipo de los mejores ingenieros y arquitectos del país, ninguno de los cuales, por supuesto, sospechaba nada. Mi método fue la sobrecarga de información y la compartimentación del conocimiento. El equipo de cimentaciones no sabía los detalles del sistema eléctrico. El equipo eléctrico no conocía las especificaciones del sistema de drenaje. Solo yo tenía el plano maestro completo en mi cabeza y en una computadora encriptada. Presenté más de 5,000 páginas de planos, memorias de cálculo y especificaciones de materiales. Un laberinto de papel y tinta donde enterré mis pecados. La primera y más famosa vulnerabilidad, la que usó Guzmán, estaba en las duchas. El sistema de videovigilancia cubría el 99,9% de la prisión.
Pero yo, en el diseño de las celdas de máxima seguridad, insistí ante el comité de supervisión que, por un tema de derechos humanos y para evitar futuros litigios de organizaciones internacionales, debía haber un punto ciego en el área de la ducha. En una reunión con generales y burócratas, cité el artículo 5 del Pacto de San José y varias sentencias de la Corte Interamericana. Argumenté con una seriedad académica sobre el derecho a la intimidad personal durante la higiene. Propuse un pequeño muro de concreto de 1.50 metros de altura, que bloquearía la vista directa de la cámara a la zona íntima del reo. Era un argumento plausible, legalista, progresista. Coló. Me felicitaron por mi visión de futuro y mi sensibilidad. Ese muro de concreto no solo creaba un punto ciego visual de un par de metros cuadrados. Era el punto de entrada perfecto. El único lugar donde un hombre podía trabajar sin ser visto durante horas. Pero la verdadera genialidad del plan, mi verdadera traición a mi profesión, estaba en el subsuelo. Los planos oficiales, los que se presentaron para su aprobación, mostraban que los cimientos de la prisión estaban construidos sobre una losa de cimentación de concreto armado de 2 metros de espesor, reforzada con una doble malla de varillas de acero de grado 80, prácticamente impenetrable. Sin embargo, en la especificación de la mezcla de concreto para el sector específico bajo las duchas del ala de máxima seguridad, en la página 3422 del anexo de materiales, incluí una línea aparentemente inocua. Especificaba un aditivo acelerante a base de cloruro de calcio, justificándolo como una medida para reducir los tiempos de curado y acelerar la construcción. Dicho aditivo pasaba con creces las pruebas de resistencia inicial a la compresión, pero tenía un efecto secundario a largo plazo que solo un geoquímico especializado buscaría. Acelera la carbonatación del concreto si se expone a una humedad constante. Con el paso de los años y el uso diario de la ducha, el concreto en esa zona específica se volvería ligeramente más poroso y estructuralmente más fácil de perforar desde abajo, sin perder su apariencia sólida. Nadie, absolutamente nadie, notaría esa línea de texto técnico en un mar de datos. Hubo un momento de terror puro. Un joven y brillante ingeniero de mi equipo, Ricardo, un chico entusiasta recién salido de la universidad, me abordó un día con una carpeta en la mano. Arqui, disculpe la molestia. Estaba revisando las especificaciones de la mezcla C45 para el ala de máxima seguridad. El acelerante de cloruro. ¿No sería mejor usar un plastificante sin cloruros? A largo plazo, podría comprometer la integridad del acero de refuerzo por corrosión. Mi corazón se detuvo. Sentí un frío glacial en el estómago. Lo miré con la calma más absoluta que pude fingir. Buena observación, Ricardo. Muy aguda. Pero este proveedor nos da un 15% de descuento por volumen, y el cronograma del gobierno es inflexible. Hice los cálculos de corrosión y el margen de seguridad es de más de 200 años. Para entonces, la prisión ya será un museo. Ocúpate de los cálculos de carga del muro perimetral. Eso es más urgente. Lo desvié. Lo menosprecié sutilmente, apelando a su inexperiencia y a mi autoridad. Ricardo, ansioso por impresionar, asintió y se fue a su nueva tarea. Acababa de rozar la verdad y yo lo había empujado lejos de ella con una mentira burocrática. Sentí una punzada de algo que hacía mucho no sentía. Vergüenza. Estaba corrompiendo a la siguiente generación. El sistema de sensores sísmicos, supuestamente diseñado para detectar la más mínima vibración de excavación, fue calibrado personalmente por mí. En la sala de control, rodeado de técnicos, introduje en el software un algoritmo de filtrado de Kalman que yo mismo programé.
Les expliqué que era para eliminar el ruido blanco de la actividad geológica local, como los microsismos y los acuíferos subterráneos. En realidad, el algoritmo estaba diseñado para interpretar las vibraciones de baja frecuencia y alta constancia. Exactamente el perfil de una perforadora industrial operando a gran profundidad. Como esa interferencia geológica, y por tanto, el sistema no activaría las alarmas. La última pieza del rompecabezas fue el sistema de drenaje. Crucé los planos del sistema de aguas negras de la prisión con los mapas geológicos y de infraestructura municipal de la zona. Encontré un antiguo colector de agua municipal abandonado en los años 70, a 1.5 kilómetros de distancia y a 20 metros de profundidad. Hice que la tubería principal de desagüe de la prisión pasara a escasos metros de ese colector, justificándolo en el informe como la ruta más eficiente y económica por la pendiente natural del terreno. Les proporcioné las coordenadas GPS exactas, el tipo de suelo que encontrarían, la profundidad precisa y el ángulo de ataque perfecto para que un túnel comenzado en el exterior pudiera interceptar ese punto ciego bajo la ducha con una precisión milimétrica. Les entregué el mapa del tesoro disfrazado de un proyecto de ingeniería civil de vanguardia. El día que inauguraron el altiplano, con el presidente cortando el listón y hablando de la fortaleza inquebrantable de la ley y el Estado de Derecho, yo estaba entre los invitados de honor en primera fila. Me dieron una placa de reconocimiento. Me felicitaron por mi genio y mi compromiso patriótico. Estreché las manos de generales y secretarios de Estado. Sentí una náusea profunda. Un frío que me caló hasta los huesos mientras aplaudía con todos los demás. Había construido el monumento más grande y costoso a la hipocresía de mi país. Una jaula para las bestias con una puerta secreta para los amos del circo. Punto de inflexión. Los años siguientes fueron un vértigo de paranoia, dinero y trabajo sucio. Mi hija, gracias a Dios y al dinero manchado de sangre, se recuperó por completo. Regresó a México, convertida en una adolescente sana y vibrante. Intenté alejarme, usar su recuperación como excusa para retirarme. Ingenuo de mí. No se puede renunciar a ese club. El equilibrio de poder en el inframundo estaba cambiando. La vieja guardia del cártel fue siendo desplazada por una nueva generación. Psicópatas como los Zetas, que se deleitaban en la violencia por la violencia misma. Mi contacto en el gobierno, el sofisticado licenciado Morales, fue retirado discretamente. El general que conocí en la sierra fue víctima de un trágico accidente de helicóptero. El nuevo enlace era un hombre más joven, más despiadado, un capo en ascenso conocido como el Martillo. No le interesaba mi sutileza. Me veía como lo que era, una herramienta. El punto de no retorno, el momento en que mi propia línea moral se hizo añicos, llegó una tarde gris de 2014. Justo había tenido una conversación con Sofía, ahora de 16 años. Me hablaba de la universidad, de sus sueños de ser doctora. Verla tan llena de vida, tan pura, tan ajena al fango en el que yo vivía, era a la vez mi mayor alegría y mi mayor tormento. Fue después de esa llamada que me citaron en una nave industrial en Ecatepec, un lugar que apestaba a químicos industriales y a miedo coagulado. El Martillo estaba allí, rodeado de sus matones. Me tiró un rollo de planos sobre una mesa de metal oxidada. Eran los planos de un ala de un hospital infantil en Monterrey. Un hijo de puta de un cartel rival, dijo, su voz rasposa, señalando una habitación en el ala de oncología con un dedo grueso. Tiene a su mocoso metido ahí. Cáncer terminal. El cabrón va a visitarlo todos los martes a las 6 de la tarde, sin falta.
Mi sangre se heló. Sentí un eco de mi propio pasado. Quiero que adaptes el sistema de suministro de oxígeno del hospital. Quiero que, cuando yo apriete un botón en mi celular, el oxígeno medicinal que llega a esa ala sea reemplazado por algo más inflamable. Gas butano. Quiero que todo el puto piso vuele por los aires. Un mensaje claro. Me quedé paralizado. Mi mente voló instantáneamente a los años que pasé en un hospital así, viendo a mi Sofía luchar por su vida. Vi las caras de los otros niños, calvos por la quimio, con sus ojos grandes y asustados. Vi a sus padres, con la misma desesperación que yo había sentido. Construir túneles, diseñar escondites. Era una cosa, era abstracto, una forma de arquitectura perversa. Pero aquello era asesinar niños enfermos para llegar a un objetivo. Un monólogo silencioso y frenético estalló en mi cabeza. Dile que sí, es solo un trabajo más, un diseño. No apretarás el botón, salvas tu vida, salvas a tu familia. ¿Y qué si mueren unos niños? ¿Cuántos ya han muerto por tus otras obras? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es todo. La diferencia es que lo sabes. Sabes quiénes son. Son Sofía. Son todos Sofía. Si haces esto, no hay vuelta atrás. Serás un monstruo. Ya lo eres. No. No esto. Hay una línea. Tiene que haberla. Si dices que no, estás muerto. Te casarán. Casarán a tu esposa. Casarán a tu hija. La vida de tu familia contra la de extraños. ¿Qué clase de padre serías si los dejas morir? ¿Qué clase de hombre serías si dices que sí? Si cruzas esta línea, ¿cómo podrás volver a mirar a Sofía a los ojos, sabiendo que salvaste su vida a cambio de las de otros niños, exactamente como ella? Por primera vez en 15 años, el autómata en mí se rompió y el hombre, el padre, emergió. Miré a el martillo, a los ojos. No, dije. Mi voz fue apenas un susurro. Un silencio pesado, denso, cayó en la nave. El martillo me miró fijamente, una sonrisa torcida y cruel asomando en su rostro. Como dijiste, Siseo. No voy a hacerlo, repetí, mi voz temblando pero ganando firmeza. Mi trabajo es construir. No voy a diseñar un sistema para asesinar niños. Él se rió. Una risa corta, fea, sin alegría. Muy bien, arquitecto. Respeto sus principios. Se acercó y me puso una mano pesada y helada en el hombro. Pero ahora usted es un problema. Sabe demasiado y ya no me sirve. Es un cabo suelto, y los cabos sueltos, Arqui, hay que cortarlos. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, sintiendo su mirada clavada en mi espalda como un par de balas. Sabía, con una certeza absoluta, que acababa de firmar mi sentencia de muerte y la de mi familia. Esa misma noche, vacié las cuentas que pude, tomé a mi esposa y a Sofía y huimos con lo puesto. Empezó la cacería, y no era solo el cartel de El Martillo el que me buscaba. Eran también mis antiguos socios en el gobierno. Yo era el único que conocía todos los secretos. Nos movíamos constantemente. Dejamos México, cruzamos a Guatemala, luego a Panamá. Cometí un error estúpido, nacido del amor. Era el cumpleaños de Sofía y extrañaba a su abuela. Desde un teléfono público en San José, Costa Rica, llamé a mi madre. Una llamada de menos de un minuto. Fue suficiente. A los 2 días, en un pequeño hotel, la puerta voló en pedazos. Eran agentes de la DEA, vestidos de negro, gritando en inglés. Alguien les había dado un pitazo. Mis antiguos socios del gobierno mexicano. Prefirieron entregarme a los gringos antes que arriesgarse a que el cartel me capturara y me hiciera hablar. Una solución limpia.
Me extraditaron a Estados Unidos en 24 horas. Mi esposa y mi hija fueron puestas en el programa de protección de testigos. No he vuelto a verlas. El gobierno de EEUIU me ofreció un trato. Cooperación total a cambio de una sentencia reducida. Les conté todo. Les dibujé los planos del altiplano. Un año después, Guzmán se fugó, exactamente como yo había predicho. Mi confesión fue la prueba, pero mi testimonio era demasiado explosivo. Implicaba a funcionarios de tan alto nivel en México que hacerlo público habría causado un escándalo diplomático monumental. Así que hicieron lo que los gobiernos mejor saben hacer. Lo enterraron. Sellaron mi testimonio bajo el Acta de Seguridad Nacional. Me dieron cadena perpetua en un juicio secreto y me arrojaron a este agujero. Y aquí estoy, en una caja de concreto. Mi vida terminó el día que acepté aquel cheque. Lo que me queda es este eco, esta voz que grabo con la ayuda de mi abogado de oficio. Un hombre bueno a punto de retirarse que quiere limpiar su conciencia. Ya no lo hago por mí. No busco perdón, porque sé que no lo merezco. Lo hago por la verdad, para que sepan que el sistema está podrido hasta la médula, que el verdadero monstruo usa traje y corbata, tiene un título de una universidad prestigiosa y jura lealtad a la bandera. El verdadero monstruo diseña prisiones con puertas traseras. La próxima vez que vean en las noticias a un gran capo capturado, no celebren una victoria. Pregúntense a quién le estorbaba, o si su jaula, como la que yo construí, ya venía con la llave incluida. Y si eres un joven en algún lugar y ves esta vida como una salida, escucha mis palabras desde esta tumba. Ese camino solo tiene dos finales: una fosa anónima en el desierto o una celda como esta, donde el único sonido es el de tus propios lamentos. Y desde aquí, te lo aseguro, no hay escapatoria. No hay túnel. No hay punto ciego. Solo silencio. Un silencio absoluto. Y la certeza aplastante de que lo perdiste todo, absolutamente todo, por nada.